Utilizamos toda una gama de mecanismos de defensa para poner filtros a nuestra conciencia. Los más fundamentales son la represión, la proyección y la negación. Así que vamos echando todos los impulsos en un costal y vamos creando un monstruo con todos esos aspectos que consideramos inaceptables en nuestro ser. Y esto se convierte en una especie de personalidad inconsciente, y eso es a lo que se le conoce como la sombra. ¿Qué es lo que les causa el mayor asco? ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Qué es lo que los haría sentir más culpables? Pues eso es su sombra. Necesitamos reconocer nuestra naturaleza creativa y destructiva. Necesitamos aprender a liberar la inmensa energía acumulada en el inconsciente y aprovecharla de manera sana y consciente en nuestra vida diaria. El arte, los sueños, los rituales y el humor son los recursos claves para abrir ese canal de comunicación con nuestra sombra, para saber lo que el inconsciente nos quiere decir. Todo el mundo tenemos máscaras porque tenemos un deseo inmenso de aprobación y de fundirnos en uno solo con el arquetipo del ser humano perfecto. Entre la conciencia que soy y lo que me permito ver en la vida, tengo un regulador que se llama yo. Y que todas las necesidades que yo tengo, y los miedos que yo tengo, y las cosas que me pasan, estén filtradas a mi mente por yo. Así que yo se va a encargar automáticamente de ver, por ejemplo, ya que estamos hablando de empatía, cuánto doy yo de sí para comprenderte, echarte una mano, volver a entenderte, darme cuenta de lo que te pasa. Pillen ustedes este asunto que a mí me parece que nos aclara mucho la vida a cada uno y las relaciones. Es automático el funcionamiento autorregulador de la empatía. Y el yo se encarga automáticamente de hacerlo presentable, primero a mí y luego lo publico. Pues este es el currículum, es decir, todos los filtros que yo me he organizado para ver en este mundo, incluso tener en casa varios diplomas donde se me reconoce que llevo filtros pertinentes. Estos, por ejemplo, son los de la psicología, que me los instalaron por aquí y ya está. Que como fui a la catequesis, estos eran de implante gratis y me lo pusieron desde pequeño. Y luego pertenezco a mi familia, que también me puso lo suyo. Yo estaba muy orgulloso de mi hábil dotación para vivir hasta que me regalaron el darme cuenta de que tenía gafas. Entonces, fíjate, hasta empecé a ser útil como psicólogo. Porque mi trabajo de psicólogo tenía tantos filtros que hasta que caí en la cuenta de ellos no había visto a nadie. Había visto una cosa muy reducida, eso sí, manejable. Quizá empiece la empatía por darse cuenta uno de las gafas que tiene. En cuanto te des cuenta de las tuyas, empiezas a poder ver las de otros sin confundirlas. Tengo un estupendo muestrario que os invito a que os hagáis con ello, porque esto, a nada que te esmeres, va pillando cómo ven los demás. Y se te ensancha el horizonte. Mi ego se va a encargar de mantenerme unos cuantos filtros, prejuicios, miedos en activo para regularme la vida. Pero el mismo impulso crecedero te va a invitar
a revisar sobre todo los miedos que no tienen fundamento, los que más que servir al ser humano, a ser más humano, sirven a algún aspecto del sistema que necesita más miedo en sangre. Los miedos de comunicación social se encargan en muchos casos de mantener miedo en sangre porque un latido demasiado expansivo, demasiado empático, demasiado abierto, a lo mejor rompería demasiadas barreras. La empatía bien entendida empieza en que eche usted un ojo a sus ojos para ver cuántos filtros tiene el ver y al corazón para ver cuántos miedos le limitan a dar de sí y haya lo que haya, darlo un abrazo, porque eso es aceptar lo que hay. ¿Sabes de dónde vienen esas arrugas? De la indiferencia, María. Es la huella de tu pereza, tu indolencia, María. ¿Por qué haces oines tan despreciativos? ¿No lo ves? Te burlas de los otros demasiado. Ya sé dónde las ves. ¿Dónde, según tú? En ti mismo. Nos parecemos demasiado, tú y yo. ¿Quieres decir? En el egoísmo, la frialdad, la indiferencia. Pueden desarrollar lo que se llama una personalidad antisocial, es decir, rompen con todas las normas sociales de conductas normales y llega a un punto donde incluso sienten una frialdad, una falta de motivación, de emociones hacia hechos, incluso hechos cruentos. Hay una disociación entre el hecho en sí que sucede a su alrededor, como por ejemplo puede ser un asesinato, un crimen, una tortura, y las emociones que siente esa persona. En muchos casos son incompatibles porque siente cierto tipo de sadismo, de alegría, de satisfacción ante el dolor de la persona ajena. ¿Por qué se está muriendo Fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. ¿Quién eres en realidad? Soy el servidor del poder que surge tras la nada. Stanley Milgram. El bueno de Milgram comprobó cuánto daño es capaz de infligir una persona a otra simplemente por el hecho de que alguien le ordene que lo haga. En el experimento, los participantes aplicaron descargas a las víctimas que las hubieran matado de no ser porque éstas eran actores que interpretaban el dolor causado por unos electrodos que no estaban conectados. El experimento de la cárcel de Stanford fue algo muy parecido, ¿verdad? Se simuló una prisión y unos interpretaban el papel de policía con sus porras, su uniforme, y otros a los prisioneros. La autoridad abusó de su poder mientras que los prisioneros interiorizaron su situación de inferioridad. Al final el experimento se anuló porque se les fue de las manos. Un psicólogo colocó a un participante ingenuo entre un grupo de cómplices. Los falsos participantes decían que esta línea era semejante a esta otra. El participante ingenuo se dejó llevar por la opinión de los demás y respondió erróneamente. Sin embargo, a vosotros os afecta otro caso conocido como efecto Pigmalión. Si tú me haces creer a mí que eres un alumno genial, acabarás siéndolo. Ajústate al rol de buen estudiante y los profesores te evaluarán bien. Ajústate al de mal alumno y te cogerán manía. No es solo como nos imaginamos uno a otro. Hay una realidad, por más que queramos distorsionar las cosas. ¿Ah, sí? ¿Hay una realidad?
¿Y cuál es esa realidad? La realidad es múltiple. También se ha demostrado que testigos de crímenes a veces inventan las historias. Queridos alumnos, la realidad se construye. Solo digo que no hay verdades absolutas, que el conocimiento depende de la idea de verdad que uno tenga. Entonces todo es falso, ¿no? O sea, que un yonki no es un yonki, es imaginación mía. Vamos a ver, un yonki es una realidad construida socialmente. Mirad, en un experimento se hicieron 2 grupos de ratas a las que se le dio morfina. Uno de ellos vivía en un lugar espacioso, con numerosas ventajas. El otro vivía en una jaula en pésimas condiciones. Bueno, pues al que vivía en el parque de ratas, apenas si le afectó la droga. En cambio, el otro acabó destrozado. Ah, se me olvidaba, el próximo día estudiaremos el rumor. O sea, el chisme, las medias verdades, las leyendas urbanas. Y ya me dirán la próxima semana si la realidad es una construcción social o no. ¿Qué pretendía demostrar el profesor? Hombre, nadie lo sabe. Pero vamos, lo que Vamos está a ver. claro que... ¿A quién le importa la opinión de un loco? Den ena dagen är den andra lik. Det är ingenting konstigt med det. Sommaren är förstås bättre än vintern, för på sommaren slipper man frysa. Men våren är det allra bästa.